Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Elmer Osorto, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Eléctrica. El tema que se va a abordar el día de hoy es incidencia normal para una interfaz dieléctrico-conductor. Este tema pertenece a Electromagnetismo 1. Esta clase está impartida por el ingeniero Jonathan López en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El objetivo general de la elaboración de este video es reforzar los conocimientos de la clase de electromagnetismo en el estudiante por medio de la resolución de ejercicios y la creación de material didáctico. El tema se va a abordar de la siguiente manera. En primer lugar, se va a dar un poco de contexto, se va a hablar un poco sobre la teoría y se van a dar las fórmulas necesarias para la resolución del problema. También se va a mencionar un caso especial que se aplica en este problema y luego se procederá a la resolución del ejercicio. Por último, se van a dar conclusiones sobre el mismo. Un campo magnético que varía en el tiempo actúa como una fuente de campo eléctrico, y un campo eléctrico que varía en el tiempo actúa como una fuente de campo magnético. Esto puede verse resumido en las ecuaciones de Maxwell. De esta manera podríamos pensar que existe una perturbación electromagnética que puede moverse en el espacio de una región a otra sin la condición de que haya materia intermedia. Esta perturbación, de ser así, de existir, tendría que comportarse como si fuera una onda. En la figura de la izquierda puede verse una onda electromagnética. Puede observarse que consta del campo eléctrico y el campo magnético. También se puede observar que el campo eléctrico es perpendicular al campo magnético. Ambas ondas tienen una polaridad que va de arriba hacia abajo. Eso quiere decir que son ondas transversales. Para empezar a resolver ejercicios sobre incidencia, primero se necesita saber qué es la óptica geométrica. La óptica geométrica es un modelo de la óptica que nos permite representar a las ondas como si fueran un conjunto de rayos. De esta manera, todos nuestros cálculos se basan representando a la onda como si fuera un rayo. Ahora podemos ver nuestro primer ejemplo sobre incidencia. Podemos ver que las ondas son tratadas como rayos, es decir, una especie de líneas que se mueven de manera recta. Se pueden ver que la primera línea, o como la línea fuente, se le denomina rayo incidente. Este choca con un material diferente al que se está moviendo y produce dos tipos de ondas, un rayo reflejado y un rayo refractado. ¿Qué significa? Que la onda incidente se divide en dos. Una onda es reflejada por chocar en el material y la otra onda logra pasar sobre el material. De esta manera podríamos decir que la incidencia se da cuando una onda electromagnética que se propaga en un medio colisiona en otro medio. Este fenómeno produce la creación de dos ondas. Ahora, regresando al ejemplo anterior, se puede ver que hay un punto entre los medios A y B en donde se produce la colisión. A este punto se le denomina frontera y específicamente en este punto se da una serie de condiciones que nos van a ayudar en nuestro análisis. Estas condiciones se llaman condiciones de frontera. Son obtenidas por medio de las ecuaciones de Maxwell. En este caso, que el medio es un dieléctrico y un conductor, las condiciones de frontera están dadas de la siguiente forma, como se puede ver en la diapositiva. Por medio de estas condiciones de frontera, se puede obtener un sistema de ecuaciones cuyas soluciones son llamadas ecuaciones de Fresnel. Son muy importantes para ese tipo de análisis porque nos permiten relacionar las amplitudes de las ondas incidente, reflejada y transmitida. Así también nos permite determinar la fase que tiene cada una de las amplitudes. Para la resolución de este ejercicio vamos a tener un sistema de ecuaciones dadas por las ecuaciones de Fresnel que acabamos de obtener, así también como las ecuaciones que relacionan los parámetros en una onda, porque no hay que olvidar que se comporta como una onda. En este tipo de análisis hay varios tipos de casos especiales. Está, por ejemplo, cuando tratamos con un dieléctrico, cuando tratamos con un conductor pobre, cuando se trata con un buen conductor
y cuando se trata con un superconductor o conductor perfecto. Para este caso vamos a trabajar con un buen conductor. Eso quiere decir que la parte real e imaginaria del número de onda compleja son iguales y están dados por la siguiente fórmula. También que el desfase que se va a producir va a ser de 45 grados. Ahora que ya tenemos todo esto en cuenta, podemos pasar a resolver el problema. El problema es el siguiente. Una onda de campo eléctrico que viaja en espacio libre con amplitud de 100 volts sobre metro incide de manera perpendicular en una lámina de plata de 5 micrómetros. Considere que sigma o la conductividad va a ser igual de 61.7 megasiemens sobre metro y una frecuencia de 200 MHz. Determine la amplitud de la onda de campo eléctrico al salir de la lámina. El primer paso para resolver este ejercicio es tomar los datos para tener un panorama. Dentro de los datos generales podemos ver que la incidencia se produce normalmente. También que hay 3 medios. Eso quiere decir que hay 2 fronteras. Primero, la onda se encuentra viajando en aire. Luego, incide sobre la placa de plata. Luego, sale de la placa de plata y vuelve al medio primero, que sería el aire. Entonces, para cada medio vamos a tener una serie de datos. El segundo paso va a ser analizar lo que nos pide el ejercicio. Nos pide la amplitud del campo eléctrico que sale de la placa de plata. Podemos fijarnos que vamos a tener que hacer un análisis desde la primera frontera hasta la segunda. Eso quiere decir que tenemos nuestra onda incidente, que va a incidir en la placa, creando una onda transmitida. Esta onda transmitida va a ser importante porque va a ser la onda incidente de la segunda frontera. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para resolver este ejercicio? Primero vamos a calcular la onda transmitida dentro de la placa de plata. Luego de calcular esta onda, vamos a calcular la onda transmitida hacia el medio 3, que va a ser de nuevo al aire. Ahora, de nuestro sistema de ecuaciones que obtuvimos anteriormente, vamos a utilizar la ecuación de Fresnel que nos relaciona la onda incidente con la onda transmitida. Pero antes debemos encontrar el coeficiente beta. Esto es muy sencillo, solo se hace relacionando las propiedades de ambos sistemas, como se ve en la diapositiva. Ahora se puede observar que el coeficiente beta es directamente proporcional al número de onda compleja que se tiene para el medio 2, que es la placa de plata. Por facilidad vamos a expresar este número de la forma polar. Para la amplitud se tiene la fórmula que está en la diapositiva y nos da una amplitud de 312.142 radianes por metro. Ya sabemos que la fase no va a cambiar, debido a que estamos trabajando en un caso especial, va a ser de 45 grados. Una vez que obtenemos el número de onda compleja, podemos obtener el coeficiente beta, que es 74.512 con un ángulo de 45 grados. Luego de obtener el coeficiente beta, nos vamos a la ecuación de Fresnel para obtener nuestra amplitud de onda transmitida en el medio 2, que es la placa de plata. Para esto tenemos 2.684 por 10 a la menos 3 con un ángulo aproximadamente de menos 45 grados. Una vez obtenida nuestra amplitud transmitida para el segundo medio, vamos a cambiar la notación y la vamos a escribir como la amplitud de onda incidente para el tercer medio, ¿verdad? Ok, ahora como se puede ver, va a haber una atenuación, por eso nos dan la distancia. De esta manera se va a calcular la amplitud de onda incidente para el tercer medio real, con la fórmula que está mostrada en la diapositiva. Ahora, vamos a hacer exactamente el mismo método que se hizo anteriormente, que es encontrar el coeficiente beta
y por medio de la ecuación de Fresnel calcular la amplitud del campo eléctrico que sale de la placa de plata. Ahora, como nosotros estamos trabajando con un medio como que se invierte, porque primero estamos en un medio que es aire y luego vamos a la plata, luego de la plata al aire, lo único que va a pasar con el coeficiente beta es que se van a invertir las características. Por ende, el coeficiente beta que vamos a tener para esta frontera va a ser el inverso del que se tuvo para la primera frontera. Ahora que tenemos nuestro coeficiente beta, procedemos a calcular la amplitud. Como solo nos piden la amplitud, vamos a obviar el ángulo. Se puede ver que la amplitud de la onda que sale de la placa de plata va a ser de 1.78 por 10 a la menos 3 volts sobre metro. Ahora que ya se tiene terminado el ejercicio, podríamos concluir que cuando se quieran resolver este tipo de ejercicios, el primer paso es tener un panorama general, porque es muy fácil perderse con la gran cantidad de fórmulas que hay. Hay que saber analizar qué tipo de caso es, cómo se va a proceder, qué tipo de datos hay y qué tipo de fórmulas podríamos utilizar para estos casos. Como se puede ver en este caso, el panorama fue bastante fácil, solo fue trabajar con ondas transmitidas. Pero en otros casos puede que sea más complicado, puede que haya un ángulo, puede que la incidencia no sea normal. Entonces siempre hay que mantener como un panorama general. Y en base a ese panorama sacar qué tipo de fórmulas se pueden utilizar y atacar el ejercicio. Gracias por ver el video.